Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer la charla relacionada con la exposición Ningún hombre es superior, donde están pues, los artistas Federico y Jorge, y vamos a extendernos hablando sobre las obras, sobre el proyecto, sobre los perfiles mismos de quienes son responsables de esta exposición. Simplemente como para darles un contexto, conozco a Jorge desde hace ya más de una década. Entré en contacto con él porque tal Lozano como docente, después coincidimos en diversos escenarios. ¿Desde antes? No, desde antes no. Sí, bueno. Desde antes usted me estoqueaba, yo creo. Entonces después coincidimos en escenarios donde discutíamos con instituciones del Estado y privadas relacionadas con arte contemporáneo, sobre todo porque veíamos desde orillas a veces opuestas, a veces coincidentes, veíamos de manera crítica cómo decisiones que se toman en torno a presupuesto, influencias, amiguismos, rosquería, trepadurismo, etc. Y después, ya para este año, o antes, no, ya para este año, hablando sobre el proyecto, entonces apareció la posibilidad de hacer una exposición con Jorge a partir de un contexto que vendría a ser central, pero no es como el núcleo de la exposición, que es el lanzamiento de la última película de la franquicia de DC, la de Superman con el perro. Pero entonces girábamos alrededor de varios elementos que Jorge va a destacar. En algún momento pretendimos inaugurar el 4 de julio para hacer coincidir esa fecha con la fecha de la independencia de los dueños de este país, o para hacerla coincidir con la inauguración del Museo Nacional de Colombia, pero pues no se pudo, nos lo prohibieron. Entonces nos tocó, bueno, el 10 de julio, que es cuando se estrena la película. Y se inauguró, se hizo el evento, se inauguró en un día distinto a como se inaugura acá, que básicamente aquí se hacen los eventos los sábados, como para tratar de aprovechar la, comillas, posible poca congestión de la ciudad, pero pues igual eso es imposible de cualquier hora. Y esta se hizo entre semana y fue pues la verdad un gran éxito de público respecto a lo que presentaron, a que vinieron y a lo que sucedió. Entonces yo creo que para empezar, siguiendo como la línea de quiénes son, contexto del proyecto y después obras, pues empecemos por ahí, como quiénes son, y también me gustaría como ver quiénes son las individualidades y cuándo empezaron a trabajar juntos. Listo. Sí, no, pues primero muchas gracias a Guillermo y a Nicole como por abrirnos el espacio a reemplazo. Pues a los asistentes, pues muchas gracias por venir aquí un sábado en la mañana, un sábado lluvioso en la mañana. Y sí, lo que dice Guillermo es cierto, es básicamente un resumen como desde que nos conocemos un poco. Y sí, yo creo que en esos largos años de encuentros y desencuentros, digamos, me alegra y me parece muy artístico, de hecho, que estemos acá, ¿no? A pesar de efectivamente que hemos tenido algunos conflictos muy claros, ¿no? Y que a veces tenemos posiciones muy encontradas, pero eso me recordaba un poco una cosa que hablaba con Alfonso Agas Negras. Él decía que en una época hizo parte de un club de ajedrez, y él decía que las relaciones en el club de ajedrez se le parecían mucho a las relaciones del arte, en tanto cada uno ve al otro como su rival, pero a la vez como alguien que necesita para ganar o para perder, pero para jugar efectivamente. Entonces está interesante porque como que estemos aquí, yo siento que da cuenta más como de darle importancia más al juego que a la cosa personal. Como dice el lema de reemplazo, ¿no? Que es como sin rencores. Entonces yo creo que es eso, efectivamente sin
sin tener claro eso, y sobre todo una frase muy importante que conocí hace poquito, y es de un dramaturgo que se llama George Bernard Shaw, pero es una frase ahí y es como una especie como de premisa incluso como del teatro, que dice que sin conflicto no hay historia. Tremendo, sin conflicto no hay historia. Y me parece que eso tenemos que aprender nosotros, ¿no? Más en un país tan conflictivo como Colombia, pero que al mismo tiempo niega su conflictividad, ¿no? Como con procesos de paz mentirosos que no resultan en nada. Yo creo que la conflictividad viene de la diferencia. Si somos diferentes, vamos a entrar en conflicto de una forma u otra. Entonces yo creo que hay más bien que tenerlo claro, ¿no? Y no pacificarnos, y no estar solamente con los que tenemos cosas más en común, o con la gente que piensa como nosotros, etc. Entonces es eso como para comenzar, me parece como una buena idea, ¿no? Y entonces, ¿cuándo empezaron? En sí, cuando empezamos, o sea, bueno, igual es un trabajo que pues surgió pues como también de las experiencias que nosotros hemos tenido, y pues también mi experiencia propia como pues artista de la calle, se puede decir, como sí denominado así. Llevo ya como entre 10 a 15 años pues trabajando pues la calle, literal. No solamente de pronto con arte urbano como el graffiti o cosas así, sino pues también he tenido como intervenciones de impulsos ya como más míos, ¿sí? Como de, como que te digo yo, como un ejemplo, como un descontento. Alguna vez salí y en ese mismo descontento decidí entonces, sí, el abordaje como a la calle ha sido, ¿cómo lo digo? Como que me ha abonado mucho, ¿sabes? Como que en realidad los trabajos que he tenido nunca han sido como relacionados con arte, como que siempre han sido como el primer trabajo que tuve fue como trabajar en el centro de Bogotá. Mi papá tenía como una compraventa en la parte de lo que era antiguamente la calle Cartucho, como al frente. Entonces como que indagar entre como lo desplazado, como entre todas esas personas me interesaba mucho, como sí, como el navegar entre la sociedad como desplazada. Entonces como que también me llevó a hacer arte sin saber que pues de pronto pues estaba haciéndolo. Sí, como que de salir a tomar el impulso de pronto de extraer el niño, sacarlo de la zona en donde está marginado, retratarlo de cierta manera y exponerlo en otras zonas de la ciudad. Entonces como que en ese punto empecé yo a trabajarlo así. Normalmente tenía pues mi trabajo, mis cosas diarias. Con el tiempo ya digamos caminándola, conocí a Jorge, como que las cosas se fueron atando también de cierta manera. Entonces pues en ese navegar encontré a Jorge, también pues como que atamos las mismas ideas y pues de cierta forma como que pues empezó a surgir. Sí, fue una tremenda coincidencia. Yo también tenía la inquietud de la posibilidad de
y coincidimos en esa idea. Y es que yo venía también de algo importante ahí, y es que, digamos, como que yo llevo como ya casi 20 años en el medio artístico y cada vez mientras pasa el tiempo y uno va desarrollando proyectos artísticos, es inevitable que el arte cada vez se indiferencie menos de la vida, yo siento. Y en ese sentido, como que hay una especie, yo no sé cómo definirlo bien, pero hay una especie como sentimiento ético de si uno va a contar algo de su vida con arte, a la vez su vida tiene que tener esa experiencia de vida debe ser digna de ser contada, algo así, ¿no? Como, no me lo explico bien, pero es como una cosa de un lado y de otro, ¿no? Tiene que valer la pena, ¿no? Como de alguna forma, ¿no? Y de ahí viene también como mi interés como por las historias, por el cine. Hay algo específico conmigo que digamos se remonta incluso a la niñez, y es que mi papá se murió cuando yo tenía 8 años, y en ese momento de alguna forma mi mamá como se alejó de ese rol materno, entonces nos dejó a nosotros como más bien por nuestra cuenta. Y yo fui uno de esos niños que se la pasaba frente a la televisión todo el tiempo. Entonces yo siento es como una especie como de vínculo como entrañable como con la televisión, con el entretenimiento, específicamente con los superhéroes, con Superman, etc. Entrañable realmente, ¿no? Y es desde ahí, ¿no? Pero más recientemente pues nosotros tenemos un espacio que se llama Art Versus, y ahí hicimos una experiencia muy interesante de cineclub, y en ese cineclub pues como que ahondamos mucho más, que era más como un cineforo, entonces ahondábamos mucho como en las películas y las vinculábamos con nuestras vidas mucho, ¿no? Y entonces de ahí surgió como la idea de qué tal si contamos nuestra propia historia encima de los carteles mismos de las películas, encima de ellos, ¿no? Como contrastar ese paralelo de historias, ¿no? Y también pensar en la ficción, en lo real, etc. Pero teniendo en el horizonte presente eso, sobre todo como el asunto de si uno va a contar algo artísticamente, pues ese algo tiene que ser tan relevante como para ser contado. Entonces, súper interesante porque es como el arte te lleva a vivir experiencias, como en el límite, en la calle, experiencias nuevas todo el tiempo, ¿no? Como con el otro, sí, etcétera, ¿no? Entonces es un poco como eso, y pues yo vengo por ejemplo como en la pandemia de esta intervención, ¿no? De muchas intervenciones en la pandemia. Yo lo que hice fue resistirme al encierro, y yo nunca en la vida había estado más en la calle que durante las cuarentenas. Entonces yo hice varias intervenciones artísticas, venía haciéndolas desde el paro nacional, y una de las más relevantes es esta que está acá, ¿no? Que es la bandera COVID M19, que en vez de, es la subversión de una bandera del M19, pero en vez de M19 es COVID-19, y con ella marché a lo largo de la cuarentena, etc. También como para varias razones. Quiero dejar como abierto la interpretación de esa acción, pero esta foto particularmente está en una revista que se llama Karma, dirigida por Felipe Rodríguez, y esta foto es a ver, como para que quienes no la han visto bien, esta foto es en Villaluz. Si ustedes se acuerdan, Villaluz es el barrio en donde asesinaron dentro de un CAI a Javier Ordóñez, y ese fue uno de los estallidos como del momento, ¿no? Esta foto es como al lado del Banco Avevillas de ese barrio, que fue totalmente desmantelado. Eso fue impresionante,
y yo estuve ahí como en medio de la acción, como con otra gente que estaba marchando, etcétera. Pero si ustedes se fijan, hay muchos papeles quemados en el piso, etcétera. Entonces esos son papeles del banco mismo. O sea, yo nunca me imaginé estar al lado de un banco incendiándose. Obviamente uno ve eso, uno se lo imagina como en sus sueños, etcétera, ¿no? Pero nunca piensa que puede ser real, ¿no? Y pues de ahí viene también como mi sobrenombre, apodo o Instagram también, que es Forever21N. El 21N fue como, creo que la fecha más, de las fechas más iniciales del estallido social, en donde, hablando de incendios, todo aquí el centro se incendió así como de una forma impresionante, ¿no? En esa época se usaban mucho más como esos contenedores de basura y la gente los incendiaba, entonces no, como había focos de caos en varias partes de la ciudad, la policía no daba abasto y aquí en el centro no había ni un solo policía, entonces comenzó una cosa súper interesante y era que una gente comenzaba a ser de malos y los otros de policías literalmente. Entonces hubo ciudadanos que comenzaron a perseguir a la gente que comenzó a romper vidrios de los locales y sacar lo que había en ellos. Aquí en la Caracas hubo gente, ¿se acuerdan que en esa época estaba en proceso de peatonalización? La séptima, un proceso obviamente demorado como todas las obras acá. Entonces los adoquines, los ladrillos, los manifestantes los cogían y se los tiraban al panorámico de los carros por la Caracas. Entonces, wow, eso fue increíble y ver todo eso, pues a mí de nuevo como que me llevó como a vivir algo que uno solamente imagina o en películas, ¿no? De hecho como entrando en la idea de la exposición. Y para uno como artista plástico es muy interesante, ¿no? Como ver realmente cómo la calle puede cambiar, ¿no? Cómo el fuego puede transformar las cosas, ¿no? Que en un país tan reaccionario, tan retardatario, tan godo, tan conservador como Colombia, es algo que es difícil ver, ¿no? Aquí todos estamos más bien como educados para mantener el status quo y las cosas normales, y las cosas mientras más normales mejor, ¿no? Y mientras más tranquilas y mientras menos cambios haya, todos nos sentimos más cómodos, ¿no? Cuando realmente el problema es ese, ¿no? Vale. Ahí simplemente quisiera redondear para darle también contexto a las personas que están viendo y pues a quienes vinieron. Es que si dentro del mismo texto curatorial da cuenta de ello, pero dentro de la misma exposición se aparecen como tres horizontes. Uno que es como el más importante y es por el que más me gusta la exposición, y es que se entiende de manera responsable el habitar un ecosistema que está construido por personas que en su interacción le dan forma. Entonces se relaciona de manera responsable con la ciudad y se relaciona de manera responsable no en el sentido de el buen ciudadano o la persona que es cívica, que eso de hecho es una estupidez, porque es como la persona que es política. O sea, si yo estoy con otro en un contexto de cohabitación, de comunidad, ya estoy siendo cívico y ya estoy siendo político. Entonces, en ese sentido, me parece que es más un ejercicio de responsabilidad con la calle, donde hay un ejercicio de acercamiento a la calle, de inteligencia en los recorridos, donde no es simplemente llegar como soy artista, tengo un aerosol, soy artista, tengo una cámara, quite de ahí bruto, quite de ahí pobre, quite de ahí indigente, porque yo voy a hacer una imagen con usted, que es como un modelo clásico de producción de artistas que bajan a la calle, que se acercan a la calle, que juegan al safari. Y en ese sentido, parte del ejercicio de responsabilidad también tiene que ver con pues dos antecedentes que ya ustedes mencionaron, ¿no? O sea, como años de trabajar en la calle y una necesidad de salir a la calle en un momento en que se nos obligaba a estar encerrados. Y otra cosa que quería también recuperar, ya lo mencionaron
Pero no importaba porque el interés era, y además las piezas son visualmente muy atractivas, ya la pieza de por sí, pero la intervención que tiene también, entonces como que traían ese relato y lo articulaban y no sé, como que sí, lo voy a usarlo como lo usa mi generación, se embobaban bien y entonces se concentraban bien y empezaban a dialogar y dialogaban con Jorge, entonces empezaban a aparecer de manera no morbosa, no apelando a la caridad, no apelando a la supuesta humildad, no apelando a una supuesta buena fe, aparecían relatos anecdóticos, ¿sí? No es como generalmente sucede en entornos de blancos de estrato 4 para arriba en artes, donde este relato va aparejado con la limosna con dame. Entonces, mira, tengo estas anécdotas, viví esto, pasé por esto, fui a hacer tantos frailejones mientras destruí los 45, dame plata, dame likes, dame visibilidad porque yo hice esto. En este caso no había eso, me parece que había una serie de declaraciones responsables sobre eso, porque además algo que veo en esta exposición es que hay un cuidado, responsabilidad, carrera de cuidado, hay un cuidado con no pasarse, como con no cagarla, porque pues es que la calle no es de gratis y cagarla en la calle implica arriesgar literal la vida en algunos momentos y ponerse de payaso, de explorador, de explorador como el que hace Safari, pues puede llevar a definitivamente, hablando en términos de la Medellín de narcotráfico, Gutiérrez, atravesar fronteras invisibles donde pues por ponerte de explorador y de derivacionista y de situacionista te pelaron. Entonces, sí, quisiera cerrar ese contexto para pasar ahora sí a ya como el proyecto como tal, eso Marcel fue anunciando, pero pasamos a hablar como de la globalidad de la exposición, donde me parece que también hay muchas decisiones curatoriales que ustedes realizaron. Entonces, Pues yo no sé si cabe la palabra curatorial. perdón, de curación. Y de hecho eso fue como bastante interesante en relación como a volviendo como en el vínculo que tenemos, y fue que Guillermo siempre tuvo como una especie de como distancia del proyecto, en tanto él no, digamos, él no eligió las obras, sino que yo le iba contando cómo iba el proceso un poquito, ni siquiera tanto, pero él sí tuvo unos comentarios totalmente como con una gran puntería. Sí, y uno de esos fue la sugerencia del título, ¿no? Porque efectivamente este primer cartel que está acá, pues es la, digamos, si uno lo ve como la obra principal. Guillermo sugirió en algún momento que se fuera el título de la exposición, y pues hablando con Federico y con Nicole también, pues estaban de acuerdo, ¿no? Como que esa frase como que englobaba todo esto, que realmente tiene como una especie de como pregunta sobre el estereotipo del hombre, de lo masculino. En principio era una pregunta sobre el arquetipo del héroe, pero eso se amplió, de hecho, también pensando en los comentarios de Guillermo. Digo, hay un aspecto más amplio que es como lo masculino, efectivamente, ¿no? Hay que pero interrumpo, pero su merced hablaba de la lectura que hizo de este texto de los 12 pasos del héroe, ¿cómo es la vuelta? Claro, sí. Es como una ficción que de hecho se utiliza en facultades de administración de empresas, de mercadeo y en empresas creativas que construyen narrativa respecto a la buena narración. En la buena narración el personaje pasa por estos conflictos de manera sucesiva y al llegar al punto final termina entronizándose, etcétera. ¿Cómo era eso? Sí, de ese, si quieres, tenemos aquí una cita, es El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Y los 12 pasos del héroe son más, a veces son 17, etcétera. Pero básicamente todas las historias, sobre todo las historias épicas, en términos literarios y de cine, siguen como una especie de estructura, ¿no? Que coincide como con una forma misteriosamente como arquetípica, que tiene que ver incluso con el proceso de vida misma de todos, ¿no? Si quieren ahondar más en el asunto, les recomiendo mucho este texto del héroe de las mil caras de Joseph Campbell.
un investigador muy cercano a Jung, entonces les va a interesar mucho, y ahorita leemos como una cita un poquito larga, pero que contextualiza muy bien como esta segunda intervención que es este cartel. Pero volviendo al título, pues hay algo interesante con el título, ¿no? Pues como que nosotros lo hicimos dos intervenciones, ¿no? Esta que está aquí, y otra en la calle específicamente, que sirvió como para como imagen de la invitación de esta exposición, ¿no? Que es ese que está ahí. Eso fue una intervención en el paradero mismo, en uno de los paraderos que tiene esta publicidad de Superman. Esta exposición inauguró el 10 de julio, el mismo día que se estrenó la película también. Y pues es una frase como atractiva, en tanto es muy directa, ¿no? Y parece que no da nada en qué pensar, ¿no? Simplemente ningún hombre superior, ¿no? Como una consigna incluso en la que todos podríamos estar de acuerdo, ¿no? Pero yo le he puesto mucho más como a la polisemia del arte, ¿no? Yo sí creo que el arte aquí de hecho ha cogido carrera, incluso hasta ganar el Luis Caballero, un cierto arte político, entre comillas, que se acerca mucho más, yo creo, que a la propaganda política que al arte político, mucho menos al arte, ¿no? Tanto el arte lo que hace es, desde mi punto de vista, crear pensamiento y hacernos pensar, no decirnos qué pensar, ¿no? Eso lo hace más como la publicidad, o los políticos. Entonces, en ese sentido, yo sí leo ningún hombre superior de una forma más amplia, y pues uno puede pensar en eso, ¿no? Como en varias interpretaciones hubo reacciones. Hubieron unas reacciones en internet también, como en unos grupos de fans de cómics. Se rotaron la imagen, incluso también una posteada de una chica, creo que fue Karen, no me acuerdo del apellido. Karen Duque, nada menos. Karen Duque también lo reposteó. No, vieron varias cositas así de rotación de la imagen. ¿Y qué decía la gente? No, pues decían de todo. Sí, decían como que, pues, putos gringos, cosas así como. También incluso viene con lo de la gentrificación de México, con la nueva imagen esa que subieron. Y no sé cuál es. Una de Superman, también, que sale así el mismo Superman como en el mismo estereotipo del hombre americano, cuando pues generalmente ya son más de habla español los mismos gringos, o sea, vienen siendo los mismos mexicanos gringos los que están sacando los migrantes. Entonces sí viene como ese juego, no estoy bien. Ok. Sí, lo que señala Federico fue algo que pasó ahorita en la gran protesta contra la gentrificación en México, y fue que efectivamente fue en estos días en que hubo carteles de Superman allá también en la calle, en el espacio público, y los intervinieron. Hubo uno que se hizo muy popular que decía puto gringo, sobre con una imagen de Superman. Sí. Entonces eso fue una gran coincidencia también. Fue muy coincidente pensando en el título de la exposición, porque pues mira hacia arriba es el eslogan de la película. Entonces, pensando en esta exposición que tiene que ver mucho más hacia la calle y a los bajos fondos incluso, se nos ocurrió como una posibilidad, mira hacia abajo, y de pronto en inglés look down, pero en el proceso nos dimos cuenta que look down según el contexto se utiliza para referirse a, como nosotros lo diríamos en español, a mirar por debajo del hombro. Entonces no funcionaba la frase, pero Nicole me recordó que esa frase estuvo en el proyecto como eslogan de la exposición, en el proyecto que teníamos en el DOC. Estuvo ahí, ¿no? Y pasó algo recientemente, hace como 2 días, y fue que en un año va a estarse estrenando la segunda película del universo de DC Comics, nuevo, que comienza con esta Superman, que es Supergirl,
y la imagen oficial es ella después de haber grafiteado específicamente el eslogan, y en vez de look at, ella pone look out, mira hacia afuera, lo cual es como se nos hizo tremendo porque además es en grafiti y todo. Entonces también es como, eso me hace pensar como lo que yo estaba hablando como del título, ¿no? Como las posibilidades que pueden haber en el título, porque incluso alguien podría verlo como incluso literalmente una campaña de expectativa de Supergirl, ¿no? Entonces, sin ningún hombre superior, seguramente una mujer, ¿no? O podría ser, también pensando las posibilidades, podría venir de alguien LGBTIQ+, entonces sin ningún hombre superior, entonces, ¿será que para ser superior hay que ser LGBTIQ+, o mujer, o trans, o qué? Entonces, yo siento que hay, digamos, y mi experiencia como en el movimiento del activismo y las calles y las protestas, se me ha hecho muy interesante como las consignas, porque a veces entrañan su propia crítica, o sea, son tan directas y tan fronteras y tan cortas, que si uno las piensa un poquito más allá de ese mensaje directo, pueden estar diciendo incluso lo contrario, ¿no? Pueden ser incluso políticamente incorrectas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Como por ejemplo, pensando en eso, Nietzsche, que es como el filósofo del asunto del superhombre, etcétera, de hecho tiene una cita que dice: no existe nadie más inferior que aquellos que insisten en que todos somos iguales. Entonces ahí entra el asunto de la igualdad, ¿no? Y es como un poco lo que decía al principio, ¿no? Realmente, ¿qué significa la igualdad, ¿no? Si es más importante la igualdad, o sea, saber que somos iguales, o más bien entender que somos diferentes, ¿no? O qué igualdad, de qué igualdad se refiere el asunto, ¿no? Y hay otras lecturas, ¿no? Como en relación a eso. Sí, el asunto también de lo contrario a superior, ¿no? ¿Qué sería lo superior? Pues lo que está abajo, ¿no? Entonces, no sé si también podría leerse como una frase que niega la posibilidad de superarse a sí mismo, ¿no? Que en términos de Nietzsche pues sería algo positivo, en términos de la superación personal sería como una especie de igualación. En fin, hay como varios, para mí hay varias lecturas ahí, y también hay algo, y es como el símbolo de Superman, que para mí se me hacía de este nuevo Superman, que para mí se me hacía muy parecido como al símbolo de prohibido, ¿no? Entonces pusimos sobre ese símbolo, que ya me pareció un símbolo de prohibido, un prohibido atravesado, que recuerda como un símbolo también como hippie, que era como prohibido prohibir, ¿no? Como que era como una consigna como de los 70. Es eso básicamente en relación al título. Listo. Ahí también, digamos, como que otro elemento que aparece otra vez con lo de los horizontes es el de las piezas verticales a pared y las piezas a piso, donde pues ya desde la misma entrada se ofrece un reto a las personas respecto a cómo entro, piso, no piso, salto, etc. En el centro de la sala también hay como una pieza relacionada con objetos que reflejan a las personas cuando miran hacia ellos, y hay una pieza que es como también la segunda gran pieza de la exposición, de la cual hablarán después, donde hay una relación de pasar de la verticalidad al piso en relación con una de esas etapas de los antihéroes, que es hacerse autoatentados. Entonces, antes de pasar a ella, yo creo que ya podemos empezar como a continuar enumerando ya las obras. Me parece que hay también otra, el caso de Lust of Us, donde hay como una relación con una corporalidad que se hace explícita respecto a las intervenciones que se hacen con pintura sobre los rostros de los personajes principales de la imagen, donde ustedes pueden, igual como lo que recupera Jorge, como
empezar a pensar en términos de proyectar qué tipo de imagen está ahí. Es decir, si ustedes la miran a través del filtro de, lo acabo de olvidar, la serie de Netflix, la de la niña que se teletransporta, lo olvidé, que tenía los Demogorgons, que eran como estos sujetos que tenían como Stranger Things, gracias, donde los sujetos tenían como la cara reventada como si les hubieran metido un balazo desde atrás con una dundum, o en el caso de otro tipo de reflexiones en términos de incluso personajes de esta misma serie donde los zombies aparecen como que los zombies que dominan tienen esa misma configuración también, entonces como que por ahí está esa lectura iconográfica, pero no apuntan ahí, sino apuntan a otra cosa que tiene que ver con eso, como creería no tanto con la asignación de roles como con el propio reconocimiento de roles a partir de identificaciones de género o de postura respecto al propio sexo. Entonces creo que me parece que es como la más lograda, la que más como calidad visual posee, ya las otras como que se da más delineado, y en una, la de los promedios, ya la intervención es poética, es decir, hay texto que se traslada ahí y que exige no una concentración estilo leer eslogan y convencerse, sino exige incluso como bailar ante la imagen, pues para poder leer bien, pues precisamente lo que es negro contra negro, ¿no? Esmalte negro brillante contra un fondo predominantemente oscuro. Entonces no sé si de pronto nos quisieran hablar sobre la pieza de Lust of Us. Pues yo creo que puedes dar como el contexto y yo de pronto la descripción. Sí, pues digamos, de hecho, como retomando el asunto del título, digamos, una de las cosas que motivó esta exposición fue una especie como de, ¿cómo se dice eso? Como cuando uno está, sí, como cuando Drogado, uno... enamorado. No, lo contrario, de hecho. Cuando, ¿Escuchado? sí, exacto, ¿no? El título de la exposición parece como si fuera, también podría ser una cosa como en ese sentido, ¿no? Como que tiene ese sentimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues también, pues yo, digamos, la pieza que Guillermo efectivamente piensa que es como la más lograda, pues también es la más trabajada técnicamente hablando. Es la que para mí como que la que digamos como que resulta siendo el foco donde para mí como que se concretan como un asunto muy importante que tiene que ver como una crítica con esta cosa que les estaba diciendo como el hombre, etcétera. Y pues más bien lo voy a poner en esta cita de El héroe de las Américas de Joseph Campbell, que en mis propias palabras. Entonces se me hace muy interesante que este libro comience, una de las primeras grandes ideas es esta, que tiene que ver con como una especie como de triangulación ahí, como un círculo amoroso, odioso, que pasa a veces en las relaciones, ¿no? Entonces, este marido revela con una inocencia verdaderamente maravillosa que en vez de empujar sus energías espirituales hacia el amor y hacia los problemas de su matrimonio, se ha quedado inactivo en los secretos rincones de la imaginación, con la ahora ridículamente anacrónica situación dramática de su primera y única complicación emocional, la del triángulo trágico de la primera infancia, el hijo contra el padre por el amor de la madre. Al parecer, la más permanente de las disposiciones de la mente humana es la que se deriva de que todos los animales somos, de la que se deriva que de todos los animales somos los que nos alimentamos durante más tiempo del pecho materno. Los seres humanos nacen demasiado pronto, están incapacitados para enfrentarse con el mundo. En consecuencia, su única defensa frente a un universo de peligros es la madre, bajo cuya protección se prolonga el periodo intrauterino. De aquí que el niño dependiente y su madre constituyan meses después de la catástrofe del parto una unidad dual, no solo física sino también psicológicamente. Cualquier ausencia prolongada de la madre causa tensión en el niño e impulsos agresivos correspondientes.
También cuando la madre se ve obligada a oponerse al niño, provoca respuestas agresivas. De esta manera, el primer objetivo de la hostilidad del niño es idéntico al primer objeto de su amor, y su primer ideal, que a partir de entonces permanece como la base inconsciente de todas las imágenes de felicidad, belleza, verdad y protección, es el de la unidad dual de la Virgen y el niño. El infortunado padre, así, es la primera intrusión radical de otro orden de realidad en la beatitud de este restablecimiento terreno de la excelencia de la situación dentro del vientre. La primera impresión que se tiene de él, por lo tanto, es de enemigo. Al se transfiere la carga de agresión que estaba originalmente ligada a la madre, mala, entre comillas, o ausente, mientras que el deseo ligado de la madre buena, entre comillas, presente, nutricia y protectora, lo conserva normalmente ella misma. Esta fatal distribución infantil de los impulsos de muerte, tánatos, destrucción, y de amor, eros, libido, es la base del ahora célebre complejo de Edipo, que Sigmund Freud señaló hace alrededor de 50 años como la gran causa de nuestro fracaso como adultos en cuanto a comportarnos como seres racionales. Como dice el doctor Freud, entre comillas, el rey Edipo, que ha matado a su padre y tomado a su madre en matrimonio, no es sino la realización de nuestros deseos infantiles. Básicamente, para mí, esta intervención como que refleja esto, como una especie de relación viciosa extraña en la que el tercero, más cercano, más allá de la pareja, se asimila por parte del hombre como una especie de enemigo que amenaza la relación y que hay que eliminar según Freud. Y entonces se vuelve el chivo expiatorio, etc. Hay unas cosas ahí como interesantes en la historia misma de la serie, ¿no? Y es que Joel, el protagonista, tiene como que vuelca en la niña todas sus como sentimientos frustrados, no solo por la pérdida de su hija, sino que antes él tuvo una pérdida de su madre. Entonces ve, yo creo que en ella, las dos cosas, ¿no? Y entonces hay una cita en esta segunda temporada, una frase que él dice muy conocida, seguramente la más conocida, y es como cuando ella está decepcionada de él, como que lo odia, y él le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el amor que siento por ti, tú no lo entiendes y no lo vas a entender nunca. Efectivamente es algo para mí extraño, y lo que pasa en la serie es que él arriesga literalmente su vida por ella. O sea, es una pulsión tanática a partir del amor, ¿no? Del eros. Pero no solo eso, ¿no? Entonces en la primera temporada todos sabemos lo que pasa, ¿no? Que él básicamente en lugar de facilitar la posibilidad de una cura como para esta peste que está teniendo el mundo, él la salva a ella, ¿no? Prefiere salvarle a ella que salvar a la humanidad entera, ¿no? Entonces son esas preguntas, ¿no? Como sobre el amor, etcétera, que a mí me inquietaron y me hicieron como comenzar este proyecto con este perfilamiento alrededor como del estereotipo del hombre. Y hay una cita de Cisse que relaciona el amor y el asunto tanático también, que tiene que ver con eso, esta sí es mucho más corta. Y él dice, ¿no es el amor precisamente una especie de desequilibrio cósmico? Siempre he tenido cierta repugnancia hacia esa noción de yo amo al mundo entero, el amor universal. No me puede gustar el mundo realmente. Básicamente estoy entre yo odio al mundo y él tengo indiferencia a todo ello. Amor es para mí un acto extremadamente violento. Amor no es los amo a todos. Amor significa selecciono algo y es de nuevo la estructura del desequilibrio. Aun cuando esto solo sea un pequeño detalle, una frágil persona individual, yo digo, te amo más que a cualquier cosa. En ese preciso sentido formal,
el amor es el mal. El amor es el mal, según Zizek. Entonces, es una crítica en relación a eso, ¿no? Y en términos como más directos y como populares, es como cuando alguien está literalmente como encoñado, ¿no? Como que tiene un asunto ahí también que ver como con la idea del adentro y el afuera, ¿no? Que en términos, digamos, simbólicos, el afuera está representado por el arquetipo masculino y del padre. El padre siempre es el que saca afuera al hijo, ¿no? El que le presenta nuevas experiencias, ¿no? El que quiere alejarlo un poco de la casa, ¿no? Etcétera. Y la madre, que es el adentro, le pasa todo lo contrario, ¿no? La madre representa el adentro, la casa, el útero, ¿no? Entonces esta especie como de enamoramiento, yo siento que tiene un gran origen como en una cosa, incluso una especie de trauma infantil, que yo siento que aquí en la sociedad colombiana es como muy generalizado y que tuvo que ver también como con que fuéramos tan obedientes con el encierro, ¿no? Y que del encierro también se derivaran tantas otras cosas, ¿no? Como hubo gente incluso que se casó en medio de la pandemia, ¿no? Hubo gente que se separó, ¿no? Tú tienes como una experiencia como en relación a eso. Sí, con una especie de separación yo también lo relacioné así, ¿no? Como del efecto de Edipo. Y en la imagen pues como que quisimos plasmar todo el efecto del enamoramiento, como el tipo de esporas, ¿no? Sí, Sí. pues hay algo interesante, es que pues, surgió como en el proceso, y es que Federico identificó esta especie de color, y de hecho la textura misma de este graffiti, de esta pintura, es como polvorosa, ¿no? Entonces él lo identificó directamente con el tusi. Con el tusi, efectivamente, y pues si alguien se acerca, efectivamente hay como un detalle ahí que es como en la nariz del personaje que tiene alrededor, como si hubiera inhalado tusi, ¿no? Que es como uno de esos detalles que yo digo en el texto que solamente lo leerán las personas que tienen que ver mucho con la calle, ¿no? El tusi es algo como realmente muy de la fiesta nocturna, callejera y del centro específicamente. No solo de pronto el tusi, sino también como los hongos, ¿no? Pues porque en relación también pues se habla como del hongo y el efecto normal como del hongo es como llegar a sentir ese éxtasis como de amor, como de... Sí, entonces pues también como que esa fue la idea con el sentido de las esporas. Lo mismo pues pasa como con la sustancia del tusi. Como que una sustancia del tusi también llega como a esa euforia, a sentir de que la empatía como con todo el mundo se siente bien, como... No. Sí, en términos químicos pues hay una analogía entre lo que se siente con las drogas y lo que se siente en el enamoramiento, ¿no? Y es eso, ¿no? Pues también ahí está como encerrado como en una especie de nube que recuerda como la idea como de estas como de las viñetas de los viñetas cómics. Exacto, sí. Lo hicimos como en una forma de corazón también y quisimos como dejar la parte de clítoris como el tercer ojo. Y bueno, hay otras cosas ahí como más de detalles. Sí, más de detalles. De pronto pues en la parte de la nariz, como en una parte callejera se le conoce como quedó maquillado o está maquillado. Entonces ya ese tipo de maquillaje ya pues viéndolo más uno ya lo reconoce. The Last of Us, por si quienes no se le han visto la historia, se basa en parte en una de esas noticias extrañas en internet que circulan y se vuelven muy populares y es una especie de hongo que supuestamente le crece a los insectos particularmente y los vuelve zombies, ¿no? Entonces el hongo le crece en la cabeza del insecto y hace que el insecto vaya a una parte del bosque o del suelo o del árbol que sea más proclive para que se desarrolle el hongo.
Esto es una pandemia que surge también por un tipo de hongo. Y pues si ustedes han visto la serie, pues no es difícil hacer una analogía entre esta forma que nosotros hacemos aquí en la cabeza y la forma como de floración en que van teniendo los zombies del hongo en la cabeza también, que es como que se abren. Tú tienes una cosa ahí como con los hongos también. Sí, en algún momento cultivé hongos, que incluso lo utilicé como terapia, como de microdosis, que ahorita está como de moda pues trabajar ese. Pero sí, en realidad sí, no se me fue la Sí. manera. Sí, como que también hay algo ahí como que tiene que ver con una relación tuya que tenías, ¿no? Como que efectivamente pues también a mí me pasó que la depresión, ¿no? La depresión fue una cosa como súper fuerte como para muchos, yo creería que para la mayoría. Y Federico exploró el asunto de los hongos como En la época de pandemia, más sí. que todo, como digamos, como que entró la época de pandemia y yo también estaba como en una crisis así, como de una separación y algo así, entonces como que el contacto también con los hongos, como que, pues sí, en realidad sí ayuda, en realidad sí. Sí. No sé. Yo quisiera pasar, simplemente para no dejar pasar las horas del piso, porque de hecho insisto en el performance que imponen las corbatas, como que esto, como es el performance de autoridad de tome una decisión, como que está obligado a tomar una decisión cuando ellas están ahí en la puerta. Entonces quisiera relacionarlas, digamos, para irme de la fase psicotrópica de la charla a una fase más urbana en términos de materialidad respecto a las corbatas y los espejos e incluso el libro que está al lado de la puerta, cómo lo relacionan ustedes. Y lo que me interesaría en términos como de la museografía es como por qué decidió ponerlos ahí, obviamente superando el hecho de que las corbatas sí están ahí para generar como para obligar a un comportamiento no natural al ingresar a este espacio. Sí, pues hay algo que pasa conmigo también, es que yo desde el 2006 que comencé a estudiar en la Tadeo, o sea, aquí en el centro, tengo un vínculo con esta zona de la ciudad. Luego ya un tiempo después comencé a vivir aquí en el centro, entonces a pesar de que, por ejemplo, yo pasé como por 10 colegios, literalmente pasé por 10 colegios, yo digamos que en términos de arraigo o de preguntarme de dónde soy, yo tendría como ese arraigo aquí en el centro, ¿no? Y pasa específicamente algo conmigo, y es que yo vivo en una calle donde cada domingo que yo salgo entro en un mercado de pulgas. Entonces el mercado de pulgas, yo he tenido como un vínculo con él muy interesante, volviendo como la idea como de la infancia, porque para mí ha sido como un reservorio de la memoria de esa etapa de la vida, ¿no? Entonces obviamente uno se encuentra como muñequitos y un resto de cosas. Yo recuerdo haber tenido muchos juguetes cuando niño, teníamos como, los disponíamos todos en el piso también, entonces como que me trae unos recuerdos así muy fuertes, y de nuevo es como una cosa como ahí entrañable. También tiene que ver como con la pérdida, ¿no? Digamos, psicológicamente, quien está apegado a algo, por ejemplo, hay un reality de eso incluso, ¿no? La gente que acumula, ¿no? Los acumuladores tienen esa condición en parte porque hubo un trauma que no superaron, que no elaboraron. Más que un trauma, una pérdida específicamente, ¿no? Entonces, yo siento que tengo algo de eso de alguna forma, ¿no? Y por eso el asunto de la basura y de rescatar de la basura y de lo que casi es basura cosas, ¿no? Entonces es como una cosa que tiene que ver como con la pérdida de alguien querido, etcétera, ¿no? Entonces en esa relación pues tengo algunas colecciones, algunas recolecciones
obras que he hecho que he comenzado a hacer como con cosas de las pulgas, etcétera, que me parece que en términos de la ciudad, para mí las pulgas es como de las cosas más maravillosas que ocurren, en tanto es como una heterotopía, ¿no? Es como una confluencia de recuerdos, de pasado, de presente, ¿no? De basura que se nos vuelve a poner en la cara, ¿no? Unas cosas súper interesantes realmente, y esto es una de las recolecciones, ¿no? La idea específicamente de esta recolección de esta recolección de espejos, es hacer en algún momento seguramente una bola de espejos, ¿no? Con estos espejos. También se me hizo como oportuno ponerlo aquí, en tanto el contexto de reemplazo, ¿no? Y la calle específicamente en la que está, que es la Novena, que es una calle que tiene que ver con la música, con la rumba, con las discotecas, específicamente incluso hay bolas de discoteca en algunos de estos locales. También, pues volviendo a lo psicotrópico, etcétera, pues también hay algo ahí que pasa con los espejos, y que todos lo sabemos por las noticias y seguramente por alguna experiencia que hayamos tenido, y es que en el centro pasa en algunas zonas todavía, y es que las personas, sobre todo quienes están quienes tienen problemas con el bazuco específicamente, se roban los espejos, ¿no? Entonces, detrás de cada espejo seguramente hay algunas bichas de bazuco, y yo al comprarlos también como que entro en este asunto como de tráfico, ¿no? También pasa algo ahí también económicamente al comprar algo que he robado, ¿no? Y nada, pues hay otras relaciones ahí alrededor de eso. Hay una frase que se le atribuye a Nietzsche también, que tiene que ver que es esta famosa que si es por largo tiempo, seguramente me va a equivocar, si es por largo tiempo un abismo, el vacío mirará dentro de ti, ¿no? Y quien lucha con monstruos debe cuidarse de no volverse un monstruo a su vez. Entonces también por eso la exposición abajo, y ¿no? Como que ha funcionado como selfie, ¿no? Como uno si se toma la foto se ve reflejado de varias formas, ¿no? También me parece lindo porque es como iba a tener alguna obra aquí como que tenía que ver con la mosca, con la película, pero también esta exposición como de compuesto de la mosca se me hace interesante, la mosca también, y la vinculo con las motos por el sonido que hacen, y también se me hace muy interesante que las moscas son coprófagas, o sea que literalmente se alimentan de los desechos, de los excrementos. Eso significa coprófago, y se me hace súper interesante en un contexto de posibilidades económicas o de recursos o de recursividades extremas económicas, etc. Más allá incluso del capitalismo mismo, no sé. Porque el libro habla de eso, ¿no? Además el libro que se llama Mi mayor victoria fue nunca firmar un contrato laboral, su mayor victoria fue nunca haber firmado un contrato laboral. Yo no he tenido un contrato laboral, pero es por la contrarreforma laboral de Uribe. Entonces en el caso de si le quiere a la gente spoilear el libro 1 y 2 respecto al montaje, porque está allí. Y ese es como una alusión como a las diferencias que tenemos con Guillermo. En algún momento confluimos en una idea como de sindicato, que yo pensé que desde la gente del arte iba a ser una idea de cuestionar eso del arte y del trabajo, ¿no? Para mí el arte es directamente opuesto al trabajo, y para Guillermo y compañía el arte debería ser reconocido como el trabajo, y tuvimos ahí una gran polémica, una gran discusión, etcétera, y una ruptura fuerte. Entonces tiene que ver con eso. Para mí solamente el título de ese libro ya es muy interesante, ¿no? Porque un libro se valora por su contenido, ¿no?
pero este libro solamente con el título ya es una poesía, ¿no? Ya es algo, ya solamente ver y la portada, ¿no? La portada tiene que ver como con ratones, la idea del robar como una posibilidad también frente al trabajo, frente a la condena del trabajar, ¿no? Que es algo que yo también me he evitado, ¿no? Yo creo que si uno estudia arte para trabajar, pues debió haber estudiado economía o alguna otra cosa, no sé. Y yo me he resistido mucho y yo sí podría incluso identificarme con esa cita. Yo acabo de salir de un trabajo, que yo creo que es mi trabajo más formal, y creo que el único. Eso de la salud y la pensión y todo eso es mierda, obviamente, es mentira. De hecho por eso yo renuncié a un salario nacional, ¿no? Si quieren ver, hay una carta que hice y está en esfera pública que se llama Aún no, y explico, ¿no? Cómo incluso un evento artístico se abre como una especie de trampa para que uno ingrese al mercado laboral. Cuando en ese momento incluso la curaduría proponía, de hecho, convocar al margen, a los márgenes, pero era paradójico porque era convocar al margen para que se integrara al centro, ¿no? Y se normalizara. La mejor manera de perder una amistad. Sí, le voy a regalar el libro a ver si de pronto me vuelve a hablar, pero eso es una apuesta que quiero hacer. Okay. Pero regalar el libro sería una provocación. Hay una obra. Hay un detallito con ese libro, y es que la idea es que es una copia, es un libro pirata. Entonces eso también pues abre la interrogación de, bueno, ¿será que Jacobo tuvo un contrato laboral para hacer el mismo libro, ¿no? Y cuestiona ese asunto. O de pronto jugó al testaferrato como usted. No lo creo. Hay una obra que tiene que ver con recuperación de basura, que es literal el trabajar con empaques de comida basura que su merced interviene y reconfigura para mostrar esto, que para muchos puede ser eso, como las letras que se utilizan en fiestas, pero que en este caso, aparte de esa reminiscencia como festiva, china, clase obrera, bienvenidos a mi fiesta, en este caso adquiere otra segunda configuración que es la discursiva. Y además eso es como basura que pone su merced en vertical, y sí, para contarle a la gente que además la pieza se vive desde la séptima, es como ese otro hit que tiene la exposición. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, pues esto también, como que hay varias referencias a la pandemia, a la pospandemia. Hay cosas que no he dicho, pero sí, como que hay como un proceso previo que comenzó en la pandemia, que siguió en la pospandemia, y que tiene su momento aquí como para ser mostrado, que tiene que ver con esta bandera y con otras cosas que ya no alcanzo a contar, pero esto también para mí tiene que ver con eso, y se basa en una especie de también noticia meme que surgió en esa época, y fue cuando, si no estoy mal, en Japón alguien puso como celebrando el año nuevo, el 2020, del 19 al 2020, que fue este año tan catastrófico, etcétera, por la COVID-19, etcétera, puso esto mismo, ¿no? Como una cosa muy parecida, bombas, globos metálicos en la ventana, y en algún momento se le cayó el último número, de forma que quedó este 202, pero que desde afuera, como se lee el 202 al revés,
pues SOS. Entonces parece que llegó la policía y fue como lo acusaron que era un falso pedido de ayuda, etcétera. Y es eso, pero aquí hay un giro más allá de la apropiación, y es que está hecho con bolsas de fritos, bolsas de papas, chitos, chicharrones, golpes, todas esas cosas, ¿no? Y hay algo particular ahí, y me pasa también en las pulgas, y es que, digamos, uno podría pensar, bueno, está interesante esta perspectiva de hacer arte con cosas recicladas, porque tiene una perspectiva como incluso como ecosistémica o sistémica, pero yo a veces incluso reciclo cosas que nadie quiere, ¿no? Y cosas de la calle que nadie le interesa, ni siquiera los mismos recicladores. O sea, la basura del reciclador a mí se me hace interesante, y esto es literalmente eso, porque... ¿El reciclador considera basura o la basura del reciclador? Las dos cosas. Ya. Sí. Ya. Estos empaques son muy difícilmente reciclables, y los recicladores de oficio normales, digamos, generalmente no recogen este tipo de empaques, porque están hechos de una forma que es muy difícil como separar sus componentes, el plástico, esta especie de aluminio, etc. Entonces fue muy interesante verme a mí durante esta exposición, durante el montaje y todo el proceso, reciclando. En las noches yo llegaba, después de verme con Federico y hacer todo lo que teníamos que hacer, estas pinturas, yo venía aquí a reciclar lo que no se podía reciclar, ¿no? Y es eso, ¿no? Digamos, como para recolectar todos estos espejos, tuvo que estar un cuerpo recolectándolos, ¿no? Y habla incluso de una forma de vida, y eso también, ¿no? Esto también tiene toda una historia detrás, ¿no? Como unas experiencias también que se las conté a Guillermo una vez, ¿no? Como en la calle, ¿no? En contextos peligrosos, etcétera, en la noche, etcétera. Bueno, no quiero contar toda la historia, pero pues alguien me sacó un arma en algún momento, un man que estaba borracho me sacó un arma, y se me hizo interesante porque había una analogía, y es que estos empaques uno los encuentra en la calle, uno ya como que afina la mirada, y es como lo que brilla en el piso seguramente es un empaque de estos que yo necesito. Y esta arma también brillaba, pero era negra, ¿no? Entonces fue como interesante como ese vínculo ahí. Y también sí, ahí el centro está muy zonificado, y es como un tipo como paramilitar también me paró y me dijo, ¿usted qué está haciendo por acá hasta ahora? De hecho, acá en el barrio las horas lo zonifican, sí. Como que cambia el jefe paramilitar según si es antes de las 6 p.m. o después de las 6 p.m. Sí. Entre 8 de la mañana y 6 p.m. hay un tipo de comando paramilitar. Después hay otro que además distribuye drogas, es cierto. Ahí quisiera, digamos, para establecer la relación fritos, arma, autoatentado, pues recuperar la anécdota que mientras hacía campaña, como antes del autoatentado, Miguel Uribe defendió la posibilidad de que este tipo de alimentos no tuvieran pagar más impuestos, pues porque simplemente son como comida que está hecha para destruirnos, y él defendió precisamente que esto debería carecer de impuestos, pues porque la gente pobre que iba a comer, uno, y dos, las personas que vendían fritos, pues cómo podían salir de esa forma de subsistencia. Y después vino el autoatentado, y después vino la obra que es como el gran corolario de esta exposición, que es la que está detrás mío, que tiene como múltiples etapas, una que es anecdótica, pandémica, otra que es post autoatentado, y que además tiene como una serie de capas respecto a lo que está sucediendo en el video y lo que sucede aquí en la sala. Entonces, ¿por dónde le hacen? No. ¿Sí? Bueno, esto es una idea más de Federico. ¿No quieres contar la historia? Pues es una idea que en realidad no la tenía contemplada así hasta el momento en que pues ya como que empezaron a suceder las cosas. En una charla que tuvimos con George y Juan, incluso como que llegamos a la conclusión de que sería bueno plasmar la imagen
pues por el contexto que ya tiene pues en el momento en el que estamos, ¿no? Y la realicé como una Inteligencia especie, artificial. sí, como una especie de fan art, como pues normalmente las personas que van a visitarlo son las fanáticas y llevan como sus dibujos, sus cosas como más de sentimiento y como más de corazón, entonces como que también lo quise llevar como a ese punto de que reflejara como ese santo o ese, sí, San Miguel Uribe, ¿qué se llama? ¿San Miguel Uribe? No, el original, no el original. ¿Ese murió? No, el original. Pues a los votos los canonizan, digo yo. No, el original, ¿cómo es que se llama? San Miguel. Sí, San Miguel, pues sin No el sabemos el apellido. Es sin el apellido, es sin el apellido. Qué El coincidencia. arcángel San Miguel es. El arcángel, ya. El arcángel San Miguel, entonces Ah, como que que... ese es el tombo, ¿no? Que ese es el... Sí, el tombo. el tombo. Entonces como que en esa relación también quise como cambiar toda la perspectiva como de la imagen y la captura como que tiene el mismo Miguel Uribe con una persona que le intentó hacer como el atentado o el autoatentado que se puede llamar. Entonces sí, como que reflejé la sombra que carga como el inconsciente colectivo que todos tenemos de la guerra, como la marginalidad que tenemos, sí, la quise pues poner ahí en la parte oscura, pues la carga, la luz que él emana es como lo que usted le quiere dar, como glorificarlo, sí, y no, pues ya. Esa es la etapa de la elaboración, pero también hay una etapa donde fueron... Ahí quería preguntarles, ¿ustedes fueron antes o después del incendio por exceso de fe? Donde mucha No, gente se fuimos- excedió como con los sirios y pues como todo en este país, hasta la destrucción y hasta sus cenizas. ¿Fue antes de o después de? No, fue después durante. de, no, fue como después del incendio, porque pues sí creo que han habido como ya dos incendios o tres Claro. incendios. Entonces como que realizamos la imagen, decidimos que sí era como la postura como más adecuada para que no se viera así como tampoco tan, Tan arte. sí, como tan, entonces como que tuviera la esencia del arcángel como tal. Entonces la decisión sí no sabíamos si llevarla directamente a la Fundación Santa Fe o llevarla a donde le hicieron el atentado, primera, o sea, como tener las dos opciones, pero pues resultamos llevándola a la Fundación Santa Fe. El día que lo decidimos fue como un domingo, que incluso pensamos que iba a estar lleno. ¿Sí? Sí. Porque por el día del Señor Uribe. Por el día del Señor, incluso ya como cumplió el mes, George, o estaba Sí. a punto de cumplir el mes. El Ah, o día sea, como para... como- para ir a hacer la intervención como Ah, tal. ya. Entonces pues esa fue como la decisión de ir a colocar la imagen y esperar la reacción. Y así fue, o sea, como que lo decimos un domingo en la tarde, fuimos en la noche, estábamos incluso haciendo los carteles. Ujú. Salimos y yo entregué la imagen de George, pues fue el que hizo como Cámara. el registro del video. Fue como también como una misión, se puede decir, porque pues igual uno sabe que está pisando como un territorio que en cualquier momento si uno como que aún venga para acá. Que eso es entonces, calle Paraca. eso Sí, es sí, calle sí. Paraco, igual llegando nomás ahí a la Fundación Santa Fe, ya está todo militarizado, ya está todo con policía, tan pronto como que lo ven a usted y lo identifican de que usted no es parte como La gente de la bien. gente de bien, entonces como que todos sus ojos se... O sea, como que todo el mundo empieza, entonces yo como que también utilicé la estrategia de cambiarme de ropa, entonces fuimos, dimos una vuelta, miramos cómo estaba como el movimiento, yo le dije a George como vamos, nos metemos debajo del puente que no hay como los árboles en las cámaras. O sea, ¿se cambiaron? Sí, Uf, yo me buenísimo. cambié. Si usted se quitó tren, las gafas, todo. Es que eso está, había militares y todo. No sé si Está- pues todavía hay. Ah. Pues entonces como para no como despertar la sospecha de que ya habíamos pasado como a mirar cómo lo íbamos a hacer, entonces seguimos caminando, sí fue como un pequeño vistazo, seguimos caminando, nos camuflamos, volvimos a salir pero ya más, bueno George, te vas adelante, vas a hacer la toma, de ahí yo llego, entrego y ya pues ahí ya se ve la reacción que incluso la reacción fue algo como... No sabía, o sea, como que la vio y lo vio y como, uy, ya es efectivo, ya, ya está plasmado, ya lo puedo tener en lámina en mi bolsillo. Entonces sí fue eso. De hecho, solo quisiera destacar que la imagen, o sea, me quisiera saber ese prom, por favor, no lo digan.
porque creo que ese es como parte del secreto de la obra. Pero me gusta que la imagen del man quedó como con la cabeza como dislocante, no es como el que le quedó grande el escorzo a la IA. Y el man le mete un tiro en la cabeza y parece que va a quedar jodido también de la cabeza. No, como, wow. eso fue muy loco porque en la ¿Usted descripción... le iba así como haga de No, cuenta que- a eso iba, como en la descripción que uno le hace a la IA, yo nunca la había trabajado incluso para hacer imágenes. Entonces como que, digamos, dar la posición de que él esté capturándolo, porque en sí el arcángel está de pie pisando al demonio, se puede decir. Entonces en como que cambiar las posiciones también fue muy complicado. Pues yo trabajo Photoshop, entonces yo dije, no, pues lo puedo completar con algo de Photoshop o Illustrator, que fue lo que hice, en realidad, porque las imágenes, digamos, yo le decía como, representa la imagen esta como la captura del sicario, bueno, tal, esto, lo otro, y me salía en la imagen del que estaba en el piso, que era el capturado, con 4 piernas. Así como si fuera una araña o como si estuviera, así como si fuera literalmente un demonio. O cosas así, en la cara, digamos, de Miguel Uribe nunca mantuvo la cara como original del personaje que yo quería tener. Siempre, digamos, me mostraba el muñeco como la nariz más larga, como una oreja más pequeña, deforme, siempre hubo como las deformidades. Entonces lo que hice fue como de todos los que había ya generado, como 4 o 5 que fueron, cogí y empecé a armarlos por, le quité el bracito, armé el bracito, el zapato, la cara, lo que tú dices de la cara que de pronto será así un poco como... Es como que le falta Sí, una vértebra. como que... Sí, es eso, es eso. Igual pues también es bueno como pues, notar que se vea que es como el fanart, como en realidad algo hecho por un fanático. Sí, ese es el logro, ¿no? Ahí como en términos de la técnica, de las técnicas del arte contemporáneo, pues es una inserción en circuito ideológico, ¿no? Que efectivamente lo que genera es como que se delate la ideología que se está efectuando ahí, ¿no? Este personaje de la alcaldía, efectivamente, que podría servir como el curador de toda esta especie de altar, pasa esta imagen, ¿no? Aunque lo duda, en el video es interesante porque me ve a mí grabando. Su merced sí estaba literal así. ¿De frente? Sí, o sea, no fue escondida, no. Me ve y entonces como que trata de, o sea, vuelve a coger la imagen donde la dejó, pero la devuelve, ¿no? Entonces, es interesante en ese sentido, ¿no? Como que sí delata lo que decía como la ideología, ¿no? Como esta especie de deificación que se le está haciendo a este personaje de Miguel Uribe, y obviamente el pueblo colombiano, según unas encuestas que ya salieron, si fueran ya las elecciones, él sería el ganador, ¿no? O sea, van a elegir un vegetal, primero Duque y ahora un vegetal. Pues es que si no fuera por el hombre Malboro, etcétera, yo creo que Rodolfo Hernández hubiera ganado la presidencia. Y se hubiera muerto. Efectivamente, porque sí, aquí funciona más como una oclocracia que una democracia. Por eso tampoco creo tanto en estas cosas que tratan de reivindicar al pueblo, ¿no? Como al pueblo colombiano, ¿no? El pueblo colombiano, como lo decía también, no solo es ignorante, sino que es de derecha, etcétera, etcétera, ¿no? También por eso revisar la idea como del superhéroe, ¿no? Como que yo siento que es como un estereotipo muy deseado aquí, ¿no? Por eso la gente ama a Uribe y por eso también aman a Petro, porque los ven como unas especies de héroes, uno por un lado y el otro por el otro, pero también como figuras paternas, que es una cosa vinculada, ¿no? Como de alguna forma la sociedad colombiana y muchos de nosotros literalmente somos medio huérfanos de padre, ¿no? De una u otra forma, ¿no? El papá siempre es el que sale a la calle a trabajar, entonces esa figura paterna siempre falta, y yo siento que en eso radica como este volcamiento a figuras así, ¿no? A figuras como el mismo Uribe, ¿no? Uribe Turbay. Listo. Entonces ya abramos preguntas, ¿no? Por favor. ¿La escena del CAI que se ve es después o antes de la acción? ¿Qué cosa? La escena del CAI
La escena del CAI es toda una historia también, pero Que esa tiene que ver es, además con la parte de atrás de la obra, gracias. esa es muy importante y es una intervención también que hice también en la pandemia. Y fue en un evento muy bonito que tuvo una gente que hizo varios, y fue justo en la época en que ya no había restricción de cuarentena, pero la gente igual seguía estando muy encerrada en sus casas y sobre todo en la noche. Entonces este colectivo de activistas se les ocurrió hacer eventos en la noche para que la comunidad volviera a tomar las calles, que son de ellos, de todos. Entonces se me hizo muy bonito, y la primera versión de esto fue aquí detrás del cementerio central. Y obviamente tenía esta idea, subvertir el logotipo del ELN por el NN, y pues tenía todo que ver con la idea de un cementerio, los NNs que quedan como de la guerra, etc. Entonces fui a este evento con esta bandera y fue súper interesante lo que pasó ahí, porque en algún momento llegó la policía al evento como a preguntar por la bandera, efectivamente, y la gente que estaba me rodeó, ¿no? Me rodeó literalmente con sus cuerpos, y no dejaron ni siquiera que me preguntaran directamente a mí, sino que espantaron a la policía. Pero el error fue irme solo. Entonces lo que hice fue, yo veo por acá, entonces me atravesé el Santa Fe, y en medio del Santa Fe me llegaron dos policías, una moto, etcétera, y obviamente sabían que yo tenía esa bandera guardada en la maleta, y fue como una especie de como experiencia de escarnio público, porque me subieron a una camioneta de policía, estas que tienen plató, que son abiertas, y me subieron ahí y me dieron una vuelta por el barrio Santa Fe como una especie de escarnio, como le estoy diciendo, y luego me retuvieron en el CAI del San Pedro Mendoza, creo que se llama ese CAI. Me retuvieron ahí por un tiempo, pero no hacía mucho tiempo había pasado lo de Javier Ordóñez. Pues obviamente estaba la tensión tanto de que podría pasarme algo terrible, o también que precisamente por ese caso no podría pasarme, ¿no? Entonces, pero bueno, pues la historia sí es como muy típica de policías abusivos que me pidieron plata para salir del CAI, que incluso me hicieron insinuaciones sexuales para salir del CAI, etcétera, etcétera, como todo lo que se dice de los policías que son corruptos, etcétera, me pasó a mí. Pero finalmente yo me resistí, y también fue una experiencia de resistencia, ¿no? Resistirse, y estar muy vertical en la posición en que, pues porfa, lean la bandera, que no dice ELN, sino dice el NN. Entonces era un problema como de lectura. Y ya. Sí. Entonces esa es la historia. Yo tengo una pregunta, y es, al principio hablabas de como esa afinidad que hay con las películas, con las series, y yo viendo, digamos, como estos afiches, veo el último de allá de Levis, y pienso como, bueno, se rompe un poco esta narrativa de por qué llega ese cartel ahí, o sea, qué trae, digamos, como esa ruptura, o por qué ese en específico, sí, como algo que deriva a que sea Levis, no sé. Hubo algo muy importante por la que nosotros podemos estar aquí en esta exposición, y es como el carácter de espacio independiente, autogestionado, alternativo, o como se quiera llamar. Y es que, digamos, en este momento se está normalizando la forma de exponer, en tanto los proyectos se presentan incluso a este tipo de espacios con un año de antelación. Entonces, obviamente eso mata el momento específico. Las obras son cosas que no hablan de la actualidad, sino hablan de cosas que pasaron hace un año. Entonces
este par de intervenciones fueron cosas que tanto Guillermo como Nicole entendieron muy bien que cabían según el momento específico, pero en una galería o en un lugar más establecido o que tenga recursos del Estado, etcétera, no podría pasar algo así, ¿no? Entonces es como muy importante por eso que existan espacios como estos, ¿no? Entonces esto se vinculaba directamente con lo de Miguel Uribe Turbay, porque si ustedes no se acuerdan, ¿cómo es que se llama? Él se llama... Claro. No, Juan Sebastián Rodríguez, alias el niño sicario, como horriblemente le han puesto incluso en los medios más grandes. Llevaba puesto un jean con el logotipo de Looney Tunes y de Warner Brothers cuando hizo el atentado, y justamente en la pierna donde tenía su logotipo fue donde le dispararon y lo dejaron cojo, y por lo que lo agarraron. Entonces nosotros quisimos hacer como esta cosa paralela, como que puede sentirse un poquito forzada, pero Claude Levi Strauss es uno de los personajes más importantes en la antropología y tiene una serie de como teorías muy importantes, pero también reevaluadas y como criticadas y cuestionadas, pero es uno de los padres, digamos, de este asunto en términos actuales, y pues tiene unos textos que nosotros creíamos que se vinculaban muy bien con este caso, y queríamos sobre todo incitar a que se dieran lecturas mucho más allá de las noticias, ¿no? Entonces es como una mirada antropológica con un hecho como el de Juan Sebastián Rodríguez. Y era eso, ¿no? La idea es vincular esta pieza a esta. Sí, pero autónomamente también funciona, ¿no? Entonces es como invocar a Claude Levi Strauss y todo lo que él puede significar, o sea, todas sus teorías y reflexiones sociológicas, con el caso del niño y de esta como siendo sujeto de este hecho, ¿no? Entonces era eso. Bueno, también tenía como tu misma inquietud con el último cartel, pero también me quedó como sonando la pregunta que te hizo Guillermo sobre la puesta de las corbatas. Ok. Bueno, pues esto también, las corbatas también como esto son como una recolección de corbatas rojas y dispuestas así, pues recuerdan principalmente dos cosas, ¿no? Yo no sé si alguien podría especular o pensar por qué están ahí, ¿no? Yo sentí que era una alfombra roja. Es como una alfombra roja, inicialmente. Un poco también vinculándolo con la cuestión del cine, con la inauguración. Claro, exacto. Yo también lo relacioné pues como con la transformación de Superman, ¿no? Con la transformación de Superman, en tanto la corbata es lo primero que Superman se quita. Que Clark Kent se quita para convertirse en Superman, y también están dispuestas como una capa, ¿no? Como una capa, efectivamente, como la capa de Superman roja, etcétera. Y bueno, pues al lado del librito, etcétera, pues también era un comentario sobre el trabajo, pensando en la pandemia, en la nueva forma de trabajo, los trabajos remotos. Por los trabajos remotos, prendas como la corbata están ya cada vez más en desuso. Y también era una cita como a lo primerísimo que ha pasado en relación a la idea del superhéroe, del antihéroe, de todo este conflicto armado nacional, y etcétera, y se llama, el título es Corte de Corbata, que como ustedes saben era una práctica que se hacía como a inicios de la violencia en Colombia, que consistía
cruelmente en, digamos, cortar el cuello y sacarle la lengua por el cuello, ¿no? a las personas, y era como una forma como de... Le decían el corte de franela. También, sí. Entonces, es eso, y es una pieza de todas formas que está en proceso. La idea es como coserlas efectivamente como una capa, y seguramente hacerles como una especie de, ¿cómo se llama eso? Como volumen, como una capa como de los juguetes, como una capa de Superman que tiene como una especie de volumen como muy... Sí, exacto. Entonces esa es un poco la idea, y bueno, pues también está aquí gracias a que en un espacio como estos pueden darse procesos y cosas que aún están como en latencia de ser algo, ¿no? Pero que todavía de pronto no son, ¿no? Que es como, hay algunas que son así, ¿no? Como que son casi, como Guillermo me dijo, ¿no? Que son casi como, en el argot artístico se les dice ready-made, ¿no? Que son cosas como el original de Duchamp, ¿no? Una cosa casi sin ninguna intervención puesta en el contexto artístico. Casi, sí. Esta tiene más esa connotación super. Esta tiene esa connotación también, si algunos se acercaron y vieron de cerca, es un tapabocas blanco, pero que tiene dos hoyos de cigarrillo. Dos hoyos de cigarrillo según la medida de los ojos, ¿no? Entonces es un tapabocas que podría ser utilizado como máscara. Y el título es Fijación oral, que de nuevo es una referencia psicológica, y yo la vinculo incluso con el 202 y con otras cosas acá, porque digamos, y de nuevo el asunto de la mamá, del trauma con la mamá, etc. Y es que alguien que tiene una fijación oral es porque probablemente tuvo una ruptura o pasó algo en su etapa de lactancia. Entonces, quienes tienen problemas alimentarios, por ejemplo, comer compulsivamente fritos o fumar compulsivamente, seguramente tienen un problema con la mamá en ese sentido. Y nada, pues es como la idea de fumar 2 cigarrillos, por ejemplo, tener un tapabocas para fumar 2 cigarrillos. Tengo un amigo que se me hizo muy loco durante la pandemia porque es un fumador compulsivo que está seguro y tiene claro que va a morir de cáncer de pulmón, pero durante la pandemia se volvió totalmente protector de sus pulmones. Entonces era muy, muy extraño ver que alguien estaba tan dispuesto a esta pulsión tanática, pero al mismo tiempo cuando llegó la pandemia se ponía tapabocas y se protegía así todo lo que más podía, ¿no? Para mí obviamente es un asunto ahí con la madre, ¿no? Con la figura femenina. Hola. Están filmando, ¿verdad? Pues para redes, ¿o no? ¿Todavía? Bueno, te pregunto. Seguimos filmando. Sí, están filmando. Y hablaste de IA para la performance, como se llama. Me intriga es, no sé, como la parte de qué pasa con ustedes en redes sociales, qué pasa con esto en redes sociales. Esto se multiplica, o sea, cómo funciona esta intervención o esta exposición o lo que ustedes hacen en redes, ¿no? Obviamente no te conocía, entonces no te sigo en redes. No sé qué pasa con ustedes en redes, pero sí me intriga como este arte físico se traslada, no se traslada, si hay alguna conexión, si ustedes buscan alguna conexión con la IA, con la exposición en redes. Esta filmación que hacemos acá, pues, ¿por dónde va esa ruta?
Claro, eso es una pregunta muy interesante y que de hecho nos la hacíamos ayer en la charla con Guillermo Villamizar, ¿no? Él decía, ¿qué tanto alcance tiene realmente el arte, ¿no? Pues efectivamente aquí podemos estar teniendo una conversación tremenda, pero no sale de nosotros, ¿no? Y pueden estar pasando cosas que podrían estar en las noticias, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la idea, o todavía la inquietud, con Federico de hacer esta imagen grande y ponerla en las vallas que protegen este espacio, ¿no? Con la posibilidad que eso filtre las cámaras de los grandes medios, ¿no? Y eso lo podríamos hacer, por ejemplo, y pues es una decisión que nos toca tomar. Pero, por ejemplo, esta foto, este proyecto dejó como alrededor de 70 fotos en Instagram sin que yo hubiera tenido algo que ver con ellas, o sea, terceras personas que no me conocían me tomaron fotos y están en muchos perfiles, sobre todo de fotógrafos independientes que tomaron muy oportunamente todo este periodo. Y eso tiene que ver con este espacio también, ¿no? Y con la idea de la calle, ¿no? Y del ser un artista, sobre todo, que le interesa la calle, en parte por romper esta idea de solamente me ven en un espacio artístico y ya, ¿no? Yo creo que este es un paso, ¿no? Esta exposición acá es un paso para volver a la calle, ¿no? Para volver al espacio público, para que estas cosas las perciban mucho más la gente del común, etc. Nicola la vez pasada me preguntaba, oye, pero ¿y tú vienes de hacer cosas en la calle, ¿no? Y has hecho objetos? Como medio sugiriéndome, por ejemplo, yo tengo la idea de que esa caneca, por ejemplo, hayan varias canecas y instalarlas en las esquinas de donde se apropian los rapis, ¿no? Los rapitenderos, ¿no? Como tener como unas cosas ahí, ¿no? Entonces, o La los... bolsa de Existo. Exacto, Para mí sí. eso fue brutal. Gracias. Sí, eso fue como de las primeras intervenciones que hicimos. Y efectivamente, el espacio de exhibición artística es solamente uno de los espacios de exposición, ¿no? Yo creo que lo importante es la calle y también incluso filtrar los medios, ¿no? Esto literalmente estuvo... Esta bandera estuvo en un tuit de Claudia López, obviamente ella era la alcaldesa cuando pasó todo esto de la pandemia y ella posteó un par de fotos y en una de esas aparecía yo con la bandera y ella era quejándose diciendo cómo es que esta gente tan irresponsable, nosotros todas las cosas que hacemos para cuidarnos en pandemia, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Y estuvo en otros medios, no más allá de las 70 fotos en Instagram, también aparecí en la DW, en Cambio, si no estoy mal, en Semana, en fin. Ni siquiera tengo bien claro en dónde aparecí, pero en un documental también, etcétera, en un video musical también. Yo quiero cerrar la pregunta porque igual que Marcelo también pues indagar respecto a la grabación y es que desde que se popularizaron las redes de espionaje desde la suite de Facebook en adelante todos los procesos visuales, por lo menos en la profesión donde estoy, que es artes plásticas y visuales, todos están para la red. Digamos que antes de ese 2007 los proyectos artísticos eran para el catálogo. Entonces, en principio la pregunta suya es ontológica, de hecho la exposición es para las redes. Y por otro lado, también generamos como más recursos para las redes, digamos, con el evento mismo, ya la misma gente se convirtió en su parte del usuariado en el sentido de que trabajan generándole contenidos a estos que no les pagan, pero que sí
captan recursos por su atención, entonces hubo mucha imagen, lo que decía como el éxito del público en gran medida es un éxito que se puede medir por menciones, tagueos, el reemplazo, circulando el hashtag reemplazo, el hashtag forever, el hashtag growback, circulando en diferentes registros y en diferentes capas de gente que no vino, por ejemplo, que además eso supera fronteras. Por otro lado, ustedes dos realizan como en las publicaciones de historias, realizan contenido que a mí me parecen piezas de videoarte para la red que se relacionan con la exposición, incluso aprovechando la realidad. Digamos, vuelvo otra vez a eso de ser responsable, de estar en la calle, y en algún momento no sé por qué Jorge vino a, no sé, a mirar, a invitar a alguien a lo que sea la exposición, y coincidió con un intento de linchamiento a media cuadra. Entonces como que estaban agarrados en la calle, y todo el mundo aquí pues siempre que cogen a un ampón es como, uff, ahora sí hay fiesta, ganó la selección, salen a gritar, sacan trago y después le cascan con la botella, y en ese sentido Jorge vino y se abre ventana, realiza la pieza como documental, videoarte, etcétera, produce una historia que después sería como esas piezas de audiovisuales que quedan en la red solamente por 24 horas, hace la grabación y después cierra mirando, o sea, la cámara mira a la caneca para promocionar ningún nombre superior, reemplazo, invitados. Entonces también es como una conciencia de uso de la red y de construir esta información para la red, así sea esporádica y que maneja lógicas que es como videoarte, como en toda regla. Y respecto a la grabación, es parte de esa neurosis que hemos implantado en los espacios expositivos, sean institucionales, sean autogestionados, sean privados o públicos, y es el lograr llegar a una mayor cantidad de público en ese sentido. Entonces, esta grabación en plano secuencia se transforma en una película que puede ser un podcast. De hecho, mucha gente dice que lo usa como cuando están pasando sus peores momentos, se meten en estos canales, en el canal de reemplazo para dañarse más la vida. Entonces es un podcast de hora y media que acompaña a la persona en un momento desgraciado, pero también es un incremento de visibilización, como que aquí hay 20 personas, al ponerlo en esa red social se multiplica por lo menos 100. Entonces también como que en términos de neurosis de cifras, como hey, tenemos 100 personas supieron de la exposición, no tanto lo vieron como supieron de ella. Y ya para terminar, respecto a que ustedes cómo se relacionan con la inteligencia artificial, yo estaría un paso antes, y es que en el caso de las redes de reemplazo en términos de Instagram y YouTube, yo tengo suspendidos los comentarios para no hablar con esas inteligencias artificiales que detestan todo lo que pasa acá y simplemente se meten en los comentarios a echar más mierda. Entonces ahí como que no me relaciono con esas inteligencias, personas que se autorrepresentan como bots, como inteligencias artificiales para echar caca desde el anonimato. Ahí prohíbo ello y también me garantizo como tener una vida tranquila respecto a usar esas redes y a promover esa información en esas redes. Y pues ya en lo último, sí, efectivamente lo que sus mercedes señala con la última hora en la que hablamos, también hay una relación que eso es como muy como lo que dice usted de hora en proceso, ¿no? Como que aquí el performance, el video, la generación de la imagen, el diseñar prompts para hablar con inteligencia artificial, creo que ahí hay un paso que ni idea, yo lo debería ni siquiera como curador, sino como espectador afortunado de hey, hay un paso que puede anunciar algo más, no sé, después de que se familiarice con la inteligencia artificial, qué puede suceder respecto a esto que es tan físico y tan material versus esto que es material también, pero tiende a convertirse, o tendemos a entenderlo como metafísico, como aire, como éter, como una nueva espiritualidad. Sí, hay un comentario como pensando en esa cosa del público, ¿no? Y del gran público al que podría accederse, por ejemplo, a través de las redes. Y es como un asunto ahí, y es como que tiene que ver como con la idea misma como un evento que estamos teniendo aquí, ¿no? Como que es como una especie de encuentro entre una comunidad pequeña, etcétera. Digamos, una de las como alternativas a la sociedad misma es
es las microsociedades, ¿no? Entonces, por fortuna ocurren estos espacios pequeños, marginales desde un punto de vista, para que pasen estas cosas, ¿no? Si estuviéramos en un espacio grande, por esto ya estaríamos en la cárcel seguramente, ya estaríamos demandados, etcétera, pero amenazados, etcétera. Sí, ese da... De hecho, por ejemplo, esta obra que está aquí, que es como las dos cruces, la cruz satánica y la cruz traquetoide, están formando un hashtag, ¿no? Entonces es como tener cuidado también con eso, ¿no? Como si llegáramos a ser trending topic o algo así, seguramente seríamos satanizados, seríamos mal juzgados, y efectivamente lo que pasa entre una esquina y la otra, que es como el material del arte, ¿no? Como no es el blanco o el negro, sino toda la gama de grises y de colores, y esa es la idea, ¿no? Yo creo que esa es la mirada artística, ¿no? Hay una gente que dice literalmente que por fortuna el arte no llega al gran público, porque si no sería banalizado, ¿no? Sería fagocitado como las películas, ¿no? Es como una cosa ahí que, bueno, pase la siguiente y ya, no, como que no importa, ¿no? Estos procesos por lo menos sí importan en el sentido de uno mismo, ¿no? Tienen que ver como con procesos de vida directos y con experiencias más allá de la vida común. Gracias por venir. Bien.